Bueno, está de visita en Chile, es periodista, conductor de CNN en español, gran entrevistador de la cadena. Se trata de Ismael Cala, él está aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Ismael, bienvenido. Gracias. Bienvenido también a una parte que es tu casa, CNN español, CNN Chile, somos primos, así que bienvenido. Entrevistaste a Michelle Bachelet y el próximo miércoles va a presentar su último libro que se llama El secreto del bambú. Queremos analizar estos temas y comenzamos, Ismael. Bueno, es la primera vez que estabas aquí en Chile. Primera vez. Y has entrevistado a muchísimas personalidades, también chilenos, pero ¿por qué quisiste venir a Chile y entrevistar aquí, en su casa, a personajes como Michelle Bachelet? Ahí en la entrevistaste hoy día, te vamos a preguntar. Sale esta noche. Sale esta noche, pero también a Antonio Skármeta, a otros personajes, Miriam Hernández también. También, Tita Parra, Rodolfo Guzmán, el chef. Una variedad. Creo que me faltó deportistas. O sea que el segundo viaje tiene que incluir estrellas del deporte chileno. Los futbolistas que no estaban. Bueno, ¿cómo te fue en estas entrevistas? ¿Por qué decidiste venir hacia acá y hacerlo aquí en Chile? Mira, Matilde, yo hace muchísimos años que quería conocer Chile. He estado viajando por toda América Latina y me faltaba solo Chile. Entonces yo decía, ¿qué pasa que no llego a Chile? Y realmente convencimos a CNN en español. Desde el año pasado dijimos, bueno, prioridad en el 2015 va a ser poder desembarcar en Chile, grabar programas como hemos hecho en otros muchos países de nuestra región y entender un poco cuál es la realidad del chileno. Cuando uno, en este caso mi base está en Miami, en Estados Unidos, le habla a todo un continente, pero no has tenido la posibilidad de visitarlos, yo siempre me siento en desventaja. Y es por eso que exijo ir al terreno, al lugar de los hechos, conversar con el chileno, ver qué piensa de su realidad. Y la verdad te digo, estoy sorprendido porque ya sabía que Chile es uno de nuestros países de referencia en cuanto a desarrollo económico, democracia bastante estable, indicadores importantes en muchos aspectos, pero realmente conocer cómo siente el chileno su realidad, poder intercambiar, aprender un poquito de la cultura, de la idiosincrasia, eso no lo puedes buscar en Google, eso lo tienes que vivir experiencialmente. ¿Y cómo nos encontraste? Muy bien. Yo sé que para los chilenos hay muchos temas pendientes y hay mucho que resolver y hay incluso aspiracionalmente todos, ninguno no me ha dicho lo mismo, podríamos estar mejor. Y yo siempre digo, qué bueno que ese sea el sentimiento y el pensamiento, porque uno no se puede conformar en el estatus en que está. Pero sinceramente te digo, es un país, siento yo, y lo veo organizado, un país donde la democracia está bastante estable. A lo mejor es cierto que hay una crisis de desconfianza, como me dijo la presidenta en la entrevista que sale esta noche en CNN en español, pero no es un país que no funciona. Funciona aún en medio de esa crisis de desconfianza y que está apostándole a poder mejorar temas como la educación, la Constitución y todo lo demás que está en la agenda pública del país. Bueno, entrevistaste a la presidenta Michelle Bachelet, ya lo sabemos, a las 10 de la noche por CNN en español está la entrevista. ¿Cómo encontraste a la presidenta? La presidenta muchas veces nos da entrevistas largas, tampoco a televisión. ¿Cómo la viste? ¿Dónde hiciste la entrevista? Hicimos la entrevista con nuestro otro primo, que es Chilevisión, en los estudios de Chilevisión de Turner, en el set del matinal de la mañana de Chilevisión, que nos prestaron la escenografía y ahí grabamos los 8 programas. Y fíjate, la entrevista es 1 hora, porque en realidad se grabó, no se edita el programa, tal cual en tiempo real se grabó, va a salir y va a ser emitido esta noche. Yo la encontré muy bien. Creo que también favorecida por la última semana, un pequeño repunte en las encuestas, en lo que el pueblo chileno la ve en su función, que había estado bastante baja en todas estas últimas semanas, y la vi muy bien, relajada, tensa en los momentos en que tuvo que estar tensa cuando hablamos de la situación en la que está envuelto su hijo, que está en proceso investigativo, pero hasta un chiste me contó sobre el chaqueteo chileno, que yo le pregunté, hubo risas, o sea, creo que realmente fue una conversación distendida con temas para una audiencia internacional. Siempre le aclaro esto cuando vamos a los países, a las personas de esos países que están muy al tanto de lo cotidiano. Pero a mí me toca poner en contexto lo obvio para un chileno, pero que no es obvio para un guatemalteco, un argentino, un panameño, alguien que nos ve en Colombia, porque es una audiencia muy, muy abierta, muy grande. Pero preguntas incómodas, ¿sí pudiste hacerlo? Sí, las pude hacer y creo que se nota la incomodidad al hacer estas preguntas de la presidenta en ese segmento que dedicamos a este tema que está bajo investigación, que creo que fue lo más incómodo. Ella se manejó muy bien en el tema de la Constitución, las críticas que recibe de la oposición de que esto puede desestabilizar el país, crear caos, incertidumbre. Creo que todo eso lo tiene bastante bajo control. Siento que el tema que aún la mantiene un poco tensa
y no es para menos porque está en su función de madre y de presidenta. Es un tema con el hijo. Me dijo que está bajo investigación y que nadie en este país está por encima de la justicia. Bueno, ella es tu última entrevistada de esta serie de entrevistas que viniste a hacer a Chile. En realidad casi fue la última que grabamos, pero la primera en salir al aire, porque sale hoy ella. Por la y luego contingencia, sí. Por la contingencia noticiosa, pero los especiales, que son otros 7 programas completos, no saldrían hasta después del 15 de noviembre. Perfecto. Pero tú no solamente vienes a eso, es un viaje tremendamente bien aprovechado porque Sí. Ismael Cala también viene a presentar sus libros a FILSA, a la Feria del Libro, y también a hacer charlas. Y yo les quiero contar a los que tal vez no saben que él tiene una historia de vida que a mí me sorprendió. Yo no lo conocía, no la conocía, Ismael. Tú eres cubano, Sí. partiste a los 8 años en la radio. En la radio. Un niño en la radio a los 8 Sí. años en Cuba. Te fuiste de Cuba, fuiste comunista y Sí. después te fuiste. Lo pasaste mal. Relativamente mal. Y Yo ahora, después, cuando miro atrás, digo claro, mal y bien. Mal y bien, pero ese niño que llegó primero a Canadá, después a Estados Unidos, nunca tal vez pensó que se iba a convertir en el entrevistador estrella de CNN en español. Sí, no. Y Eso no. todo eso te llevó a escribir estos libros que tú presentas y que son, uno se llama Reflexiones para vivir en plenitud. ¿Qué es vivir en plenitud? ¿Cómo lograste tú la plenitud? ¿Y qué nos puedes decir a nosotros como receta? Bueno, mira, sería muy complicado en tan corto tiempo, Matilde, dar una receta, pero yo sí lo que te puedo decir es que muchos de nosotros los seres humanos vivimos en piloto automático. Nuestra educación, incluso educación institucional, nos domestica, nos da los patrones que en el país donde nacemos, de acuerdo a nuestras costumbres y usos, son los que necesitamos para vivir. Pero no vivimos en plenitud porque nunca hurgamos lo necesario y conectamos esos puntos aparentemente aislados de nuestra historia de vida. Incluso vamos, por ejemplo, al Dios en el que creemos. Yo, a los 11 años, por vivir en un país comunista, a mí me quitan Dios, porque la religión era el opio de los pueblos. En ese momento decía Fidel Castro y el gobierno. Y marxismo-leninismo, materialismo dialéctico, fue mi nueva religión. Bueno, Luego, el Papa se pasea ahí con los Castro. los tiempos han Sí. cambiado. ¡Qué bueno! Qué bueno que muchas caricaturas ideológicas se han desmoronado y que son tiempos de diálogo. Y ahí conecto lo del poder de escuchar, que fue el tema de mi primer libro. Vivir a plenitud es justamente aprender a uno autoobservarse, estudiarse y no ser hasta parásitos de su propia fe. Porque muchas veces nosotros heredamos un Dios de los abuelos, de los papás, pero no sabemos quién es ese Dios, nunca lo estudiamos y simplemente repetimos oraciones que no sentimos desde el corazón. Entonces, vivir en plenitud es tomar las riendas de co-creación de tu destino. Ir más allá de tus circunstancias, como me tocó a mí, al salir de Cuba y llegar a Toronto y tener que reinventar una vida. De eso sí podemos hablar, digamos, por 2 horas, como ocurre en las conferencias. Bueno, y ahora vienes a presentar El secreto del bambú, que es el último libro. ¿De qué trata? Es un libro de crecimiento personal y de liderazgo. Va por el mismo propósito. Todo lo que a mí me gusta compartir son herramientas para impactar de manera positiva a la gente. No escribo sobre periodismo. Se ha convertido esta en mi nueva pasión y misión de vida. Y el bambú es una planta que nació para servir. El Papa dijo en su última visita a Estados Unidos que el que no vive para servir no sirve para vivir. El bambú nos enseña eso. Se come, se hace medicina, se hace papel, se hacen cañerías, se hacen muebles, se hacen casas, pero además es firme por sus raíces que tienen propiedades antisísmicas. Incluso en Japón se ha comprobado que mucha gente ha salvado la vida en terremotos estando en un bosque de bambú. Es flexible. A diferencia de la ceiba o el cedro, se dobla por los vientos o por la nieve, pero vuelve a buscar las alturas. Entonces hay toda una fábula con relación al bambú, como deberíamos ser los seres humanos. Y también tienes el libro que se llama El poder de escuchar. ¿Qué tan importante para un entrevistador es escuchar? Porque muchas veces uno se queda en las preguntas de uno y hace poca conexión con el que tiene al frente. Yo creo que es importante para el entrevistador, para el padre, para la pareja, para la mamá, para el hijo, para la maestra con sus alumnos. Es un gran superpoder en nuestras sociedades. Es el poder de persuadir poniéndote en el lugar o en los zapatos del otro, creando empatía, logrando una conexión. A mí me iba muy mal en una etapa como periodista porque yo era de los que escribía el guión de la nota antes de llegar al fuego para cubrirla. Ya lo tenía estructurado en mi mente y le ponía el micrófono a la gente y quería que me dieran la mordida que yo quería usar
en la pieza. Hoy soy como mucho más distendido, me preocupan menos los palos periodísticos y me preocupa más eso, conectar con la gente y lograr que se sienta desde el no juicio en un espacio abierto de conversación. Evo Morales, Pepe Mujica, Leopoldo López, Don Francisco, Larry King. Difícil entrevistar a un entrevistador. Yo también me lo planteé cuando sabía que tenía que entrevistarte. Jorge Lanata, Miguel Bosé, José Miguel Insulza. ¿Hay un entrevistado malo, Ismael? Yo digo que no hay entrevistado malo, aunque sí los hay en realidad, pero trato de ser bastante diplomático en esto. Una vez me tocó un empresario que tenía tanto miedo a la cámara que realmente fue una hora muy complicada de televisión. Y ahí sí te puedo decir que esa persona no es que sea un mal entrevistado, sino que no ha sido entrenado. Y el miedo escénico le ganó y yo me sentí en un momento que ya no sabía cómo sacar palabras de su boca. Ha pasado en 5 años, creo que en una ocasión que yo sentía que sudaba, que me rodaba una gotita de sudor. Pero por lo general lo que hay son malos momentos en entrevistas donde por bloqueos de diferentes circunstancias no llegas a conectar, porque la gente se cierra y no quiere abrirse. Y una buena entrevista es cuando realmente logramos abrirnos y sentirnos vulnerables el uno frente al otro. ¿Quién te ha sorprendido en estas entrevistas, en estos 5 años de entrevistas que lleva el programa? Mucha gente. Pepe Mujica, por ejemplo, porque es político. Y con los políticos yo siempre voy con una alta predisposición a escuchar basofia. Escuchar discurso tan entrenado, tan aprendido, tan memorizado, que realmente a veces me dan ganas de sacar un bote y vomitarle al lado. Pero Pepe Mujica fue una entrevista que yo sentía que me estaba hablando del corazón. Sentía que no estaba repensando 3 veces la respuesta. Y fue muy refrescante oírlo hablar de muchas cosas que hace 20 años pensaba de una manera y que hoy te decía, he cambiado de opinión. Los personajes que te quedan en carpeta que te gustarían entrevistar. Bueno, siempre aparecen personajes nuevos, pero ¿hay alguien que tú dijeras ese? Oprah Winfrey ha sido la comunicadora que yo he escogido como modelo. ¿Tú aprendiste inglés por Oprah Winfrey? Exactamente, recogiendo un televisor de la basura en una esquina en Toronto que se veía en blanco y verde. Y ahí la descubrí a ella y empecé a entenderla muy bien. Y luego vi su carrera, su historia de vida, niña violada a los 9 años, todo lo que tuvo que vencer como obstáculos. Ella, te diría yo que si ahora mismo me dicen, tienes a Obama, tienes al Papa y tienes a Oprah, por lo que ella significa en mi carrera y en mi vida, es la persona a la que ya la conocí. Ya la conocí, hicimos una foto, hablé 3 minutos con ella, pero no la he entrevistado. Muy bien. Ismael, te queremos agradecer que estés acá con nosotros. Esperamos ver esa entrevista con Oprah. Seguramente la conseguirás. Seguro. Seguro que la vas a conseguir. Te deseamos también éxito con los libros, porque esta es una faceta que nosotros no conocíamos tuya, sino que más bien de las entrevistas. Y por supuesto vamos a estar atentos a lo que diga la presidenta Bachelet esta noche a las 10, eso sí en CNN en español. Yo no debería decirlo aquí en CNN en Chile, pero lo digo ya, dijimos que somos primos, somos familia, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, que puedas disfrutar un poco de Chile en esta primera visita, espero que no sea la última. Gracias. Ismael, muchas gracias.